Bueno, el tribunal verifica que se encuentra el señor fiscal, los señores creyentes, los 4 defensores y los 6 acusados de este juicio. Continuamos con los alegatos de clausura de las defensas que faltaban. Gracias. Doña Isabel, la escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero señalar de que esta defensa tiene la convicción de que no se ha logrado vencer la presunción de inocencia que favorece a mis representados, don Rodrigo Araya y doña Constanza Gutiérrez. Creemos también, y tenemos la convicción, y así hemos visto a lo largo de este juicio, de que estamos en presencia de una investigación sesgada y bastante poco objetiva. En primer lugar, me voy a referir al hecho punible, particularmente el incendio, y la figura típica que contempla y que ha previsto el legislador y que ha señalado en la acusación fiscal el Ministerio Público. Respecto del incendio, el perito Ernesto Delgado Marín, inspector jefe de la DPI de Bomberos de Valparaíso, señaló dentro de las conclusiones de su peritaje que las causas del incendio eran desconocidas, es decir, que la causa era una causa indeterminada, señalando que, por tanto, sus conclusiones también eran indeterminadas. ¿Qué otros elementos señaló este perito? Que la naturaleza del combustible tampoco se determinó, señalando expresamente que la farmacia Ahumada tenía otros materiales combustibles que podrían haber favorecido la propagación del incendio. Al ser consultado por las conclusiones de su peritaje, el perito señala que la causa del incendio fue contacto directo con fuente calórica con elementos clase A al interior de la farmacia, señalando expresamente que esto significa que es indeterminado, ya que existe contacto directo de fuente calórica, pero no se indica cuál sería específicamente dicha fuente calórica. De hecho, el mismo perito señala que se consignó la fuente calórica por el relato que nos hace el bombero a cargo de la unidad, señalando expresamente dicho perito que él no vio el objeto portador ni tampoco lo encontró. En igual sentido, el perito Felipe Vial Sánchez, que también realizó pericias en el sitio del suceso y que también es bombero de la ciudad de Valparaíso, señaló expresamente que no se determinó lo que se lanzó al interior de la farmacia, solo que existía un elemento portador de llama. Conclusión que saca de los relatos de otros funcionarios policiales y asimismo de los videos que circulaban por los medios de comunicación social. Entender las causas del incendio es relevante para encuadrar la dinámica del hecho punible y la participación de los acusados aquí presentes y particularmente de mis representados. Siguiendo con el hecho punible, un elemento importante que ha tenido bastante trascendencia dice relación con la previsibilidad del tipo penal. El señor fiscal señaló que existe dolo eventual respecto de la muerte del señor Eduardo Lara, ya que el hechor se representa el hecho como posible y el resultado le es indiferente, que es lo que señala que supone que hay gente, es lo que el hechor prevé. En este caso, en este punto es importante la declaración del señor Eduardo Lara Soto, hijo de la víctima de autos, quien señaló que el supervisor específico de su padre era la señora Mariela Valdés, la secretaria municipal, quien trabajaba en dicho recinto, el mismo lugar del sitio del suceso. El testigo Cristian Duat Romero señaló en su declaración que el señor Eduardo Lara le señaló vía telefónica que se iba a retirar porque estaba quedando la crema, ¿ya? También el testigo señala que recibió llamadas de doña Mariela Valdés. En este punto es importante tener presente que se le exhibió a este testigo la evidencia, video Canal 13, evidencia número 53, particularmente el minuto 8:26 y siguiente, donde la funcionaria municipal señala que logística determinó que los guardias se quedaban adentro y no podían abrir la puerta. Ella señala también que se dirige al lugar, avisé que estaba el guardia y que nadie le creía. El director de emergencia había recibido instrucciones de logística de que hoy no había guardia, que es lo que señala también ella en dicho video, que llamaron a logística y el guardia a cargo le dice, nos dice que llamó temprano, que había humo, le dijimos que esperara que llegaran los funcionarios municipales y que luego se retiraría. Así que se debe haber ido. Eso es lo que señala esta funcionaria municipal. Por otro lado,
también es importante en este punto el relato del testigo Cristian Castillo Olea, que señala que la víctima Eduardo Lara no era guardia de seguridad, sino que era un auxiliar de portería o básicamente realizaba labores de portero o recepcionista en las dependencias de la oficina municipal. Y que el día de los hechos se comunicó con la central de Avenida Argentina para informar que se retiraría del lugar, tal como se lee en el libro de constancias que fue acompañado como prueba documental por el Ministerio Público. Este mismo testigo también señala que existió un sumario con el objeto de determinar responsabilidades administrativas de la ilustre Municipalidad de Valparaíso y dentro de los cuales se encontraría su jefe directo, que es el señor Roberto Torres Meneses, quien era el jefe del Departamento de Logística en ese entonces. Después de rendida esta prueba testimonial, los relatos de los funcionarios municipales, el video que pudimos exhibir de la funcionaria municipal doña Mariela Valdés, cabe la duda de si efectivamente los propios funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso, quienes tenían la responsabilidad administrativa y asimismo la responsabilidad de supervisar, sabían o no que el señor Eduardo Lara se encontraba en dicha dependencia municipal. ¿Se podía esperar esto de otras personas si ni siquiera hay una certeza de que efectivamente dichas personas conocían el paradero de esta persona? Creemos que no. Otro elemento importante que también han señalado mis colegas defensores los días anteriores, el día de ayer particularmente, es que en el sentido, un elemento importante es la circunstancia de que se espera para ingresar al recinto municipal el último carro de bomberos. Porque, aquí una explicación razonable para dicha cuestión, es que muy probablemente nadie dio noticia de que el señor Eduardo Lara se encontraba en dicha dependencia. Pues, como ya vimos con los relatos de los funcionarios municipales, no se tenía una certeza específica si él se encontraba o no en dicho recinto. Por otro lado, en este mismo punto respecto de la previsibilidad, el fiscal y las partes querellantes intentan acreditar la existencia de la previsibilidad de que existían personas en su exterior con dos testigos, doña Kimberly Netle y doña Catalina Herrera, personas que participaron de los hechos en materia de la acusación. Sin embargo, ellas efectivamente se encontraban dentro del local comercial Farmacia Humada, tal como lo hacían diversas personas al momento del hecho punible, las que entraban y salían, tal como se demuestra, por ejemplo, en la evidencia número 28, video de TVN, desde el minuto 01:14. Se observa cómo ingresan varias personas, dentro de ellas varios encapuchados, que luego de unos segundos se retiran del local junto a todas las otras personas. El personal de inteligencia, don César Flores Curiqueo, señala que existía un flujo de personas. ¿Qué significa esto? Personas que entraban y salían del sitio del suceso, tal como se aprecia en las fotografías contenidas en el informe 76, evidencia número 60. Aquí hay una pregunta importante que el tribunal debe realizar. ¿Era la intención de los manifestantes agredir a las mismas personas que se manifestaban con ellos? ¿O fue una acción que se descontroló hasta la circunstancia que otras personas ajenas a la supuesta dinámica del hecho punible se vieron envueltas sin ningún tipo de control? ¿Un grupo organizado para dichos fines hubiera permitido que aquello sucediera? Claramente no. Prever, y que dice relación estrictamente con la previsibilidad, es un verbo que significa, según la Real Academia Española, conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder. Es decir, es una acción de representación de un hecho futuro, no algo que efectivamente está sucediendo, como la existencia de estas personas que estaban al interior de la farmacia y que dice relación con, con este flujo de personas. Cambiando, su señoría, el punto y que dice relación con la dinámica del hecho punible, cuestión que se ha querido acreditar y que dice relación con el concierto previo que existiría entre los acusados y también entre mis representados. El testigo Raúl Mandiola, personal de OS9 a cargo de la investigación, señala que tenía 32 personas para este caso investigando y describe una metodología para la realización de esta investigación. Señala 6 puntos en esa metodología. En primer lugar, trabajo del sitio del suceso, rastreo de evidencia, fotografía, audio y video, análisis de la evidencia, minería de datos, que incluye la identidad de las personas, observación de estas personas, trabajo de laboratorio, análisis descriptivo,
trabajo de comparación de evidencia registrada en algún allanamiento, entrada o registro. Y asimismo, este testigo señala que se reconocen a 3 grandes grupos en el día de los hechos, el día 21 de mayo. Un grupo organizado, violentistas y el grupo lumpen. De estos grupos, señala el testigo señor Mandiola, que se identifican a 27 personas con directa relación en los hechos investigados. O mejor dicho, no se identifican, se describen. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace una relación respecto de sus vestimentas y el lugar o el sitio en que se posicionan dentro de la dinámica del hecho punible. En la minería de datos se obtiene información de 1.200 personas por diversos delitos cometidos en la quinta región. Delitos de desórdenes públicos, incendios, portes de artefactos incendiarios y un largo etcétera. Mientras se realizan todas estas operaciones con 32 personas con una metodología de aproximadamente de 6 puntos que señaló el señor Mandiola, no hay ninguna identificación de personas que se encuentren en este estrado. Al contrario, su señoría, no hay ningún resultado positivo respecto de los acusados que se encuentran aquí presentes. Sin embargo, a mediados de junio se recibe un informe del señor fiscal, el cual fue proporcionado por la PDI, el famoso informe 76, que en el futuro de este alegato, cuestionaremos su inconstitucionalidad y legalidad. Con este informe se logra obtener el rostro de determinadas personas. Sin embargo, su señoría, y aquí es un punto bastante relevante, ninguno de los funcionarios de OS9 señaló qué pasó con los resultados provenientes de la investigación que se venía realizando. ¿Qué pasó, efectivamente, con todos los antecedentes que ya se habían recopilado? En este juicio oral, ningún antecedente se dio al respecto. El testigo Eduardo San Mateo Saavedra señala que se realizaron redes sociales, se revisaron perfiles de Facebook de universidades, también se revisaron archivos de JUNAEP, se solicitaron informaciones a diversas universidades de la quinta región, con el objeto de dar con las identificaciones de los sujetos, sin ningún resultado positivo, hasta que el día 14 de junio del año 2016 les remiten el informe número 76, donde se entrega la identidad de 5 personas y se cambia toda la línea investigativa y el enfoque respecto de esta investigación, siendo desechada toda la información que se venía recopilando con la metodología que ya había descrito el señor Mandiola. Otro punto importante y que dice relación con la dinámica del hecho punible y que ha querido acreditar el Ministerio Público es el concierto previo. Básicamente, lo que se ha pretendido a señalar por el Ministerio Público es que habrían relaciones anteriores y posteriores al hecho delictivo entre mis representados y los demás acusados que se encuentran presentes en este juicio. Se afirma que la señorita Gutiérrez, mi representada, transportó líquidos durante la marcha, pero la única evidencia en dicho sentido es la fotografía operativa contenida en la nube 292-2714, fotografía tomada por funcionarios de la PDI, donde se aprecia una persona con polerón azul y jeans y que carga una bolsa de color azul. Se desprende que portó líquidos durante la marcha. Sin embargo, eso es lo que ha querido acreditar el Ministerio Público, sin embargo, durante todo este juicio, nunca más se vio una persona con dichas características y con una mano en su bolsa, o sea, y con una bolsa en su mano. Se ha afirmado por diversos funcionarios policiales, particularmente del OS9, que esta persona que se identifica en esta foto operativa de la PDI sería una mujer. ¿Se realizaron peritajes en dicho sentido? En absoluto. ¿Se tomaron medidas de su altura? Nada de eso vimos en este juicio. De hecho, consultada la perito Vanessa Saldías, antropóloga física, respecto de si es posible realizar peritajes de topografía corporal, es decir, del cuerpo de las personas, señaló que se pueden realizar, pero que estos informes las realiza otra perito que no se presentó en este juicio. Es decir, se afirma categóricamente por diversos testigos, funcionarios de OS9 y testigos, funcionarios policiales, de que sería una mujer. Sin embargo, en ningún caso se realiza una comprobación científica de dicha circunstancia. Entonces, ¿cómo vinculan a Constanza Gutiérrez en los hechos? Primero, porque identifican a Hugo Barraza. Como identifican a Hugo Barraza, y tal como lo señaló mi colega defensor, a través del informe 76. Y se establece, según los informes policiales,
que ambos tendrían una relación de pareja o pololeo y tendrían comunicación por redes sociales, particularmente a través de Facebook. Cuestión última que tampoco se acreditó en este juicio. También se señala que en el video de Quinta Visión, evidencia número 35, existirían 3 personas que usan determinadas prendas, y aquellas serían relevantes para la realización de peritajes comparativos. Particularmente se describe la polera de Constanza Gutiérrez y un chaleco gris que llevaría el señor Rodrigo Araya. Respecto de don Rodrigo Araya, el testigo señor Mandiola señala que existía un rostro previo al delito, que sería este video de Quinta Visión, y una foto de la PDI, que es la que corresponde a estas famosas fotografías operativas, donde supuestamente saldría con las otras personas implicadas, a excepción del señor Varela. Supuestamente, ¿y por qué digo supuestamente? Porque supuestamente se realizaría una observación a principios de julio de funcionarios policiales de seguimiento de mi representado. Sin embargo, ningún testigo dio cuenta de dichas acciones, ni tampoco se levantaron registros audiovisuales de estas supuestas diligencias de seguimiento e identificación de relaciones del señor Rodrigo Araya. Él es el último en ser identificado. Tal como lo señala el señor Mandiola, su identidad fue casi al finalizar la investigación, casi antes de las detenciones. Otro elemento importante para determinar el concierto previo ha sido la distribución de herramientas que ha señalado en reiteradas ocasiones el Ministerio Público y las partes querellantes. Se ha hecho hincapié en la circunstancia de usar varias de las personas que se ven en los videos, martillos tipo combo, martillos y otros elementos que serían un antecedente del concierto previo. Sin embargo, ninguno de los testigos en este juicio dio cuenta, por ejemplo, de dónde se sacaron dichas herramientas, quién las proveyó, quién las entregó. Nada de eso se dijo específicamente en este juicio. El video contenido en la evidencia número 35, video Quinta Visión, y en la evidencia 28, video de TVN, muestra imágenes de la tienda Entel donde se aprecia que diversas personas, claramente no identificadas y que tampoco se encuentran en este juicio, también realizan destrozos a diverso mobiliario público y, claramente, también se aprecian en esos videos que ocupan martillos. ¿Esas personas a qué grupo pertenecían? ¿Al grupo organizado? ¿Al grupo de violentistas? ¿Al grupo de lumpen que señaló el señor Mandiola? No queda nada de eso determinado en este juicio. ¿Y por qué no queda determinado? Porque es imposible determinar aquella circunstancia. Entendemos, su señoría, que las conclusiones del señor Mandiola son antojadizas y con una falta de razonamiento lógico y de comprobación que es bastante cuestionable. La foto número 17 de la evidencia número 59 se aprecia un sujeto que rocea con un bidón dentro de la farmacia ahumada. Algún líquido, al parecer. Tampoco se describió en este juicio qué líquido sería. Nadie da cuenta de dicho sujeto y las líneas de investigación para determinar si efectivamente esa persona correspondía o no a este grupo organizado. Según el análisis de los funcionarios policiales, esta persona claramente debería pertenecer al grupo organizado, pues también contaba con las herramientas de las que supuestamente disponía el grupo y que sería un antecedente y elemento objetivo para acreditar el concierto previo. Otro elemento que se considera relevante en este aspecto es el uso de guantes, que permite, como lo señalaba el Ministerio Público, la impunidad para evitar dejar huellas, obviamente, en las herramientas que se utilicen. Pero del análisis de toda la evidencia audiovisual se determinó, y no de forma concluyente claramente, que solo una persona usaba guantes. Y tampoco se dio cuenta respecto de si las otras personas que supuestamente participarían de este hecho, de este grupo organizado, ocupaban dichos elementos. El testigo, señor San Mateo, señala que dentro de este grupo organizado existiría un grupo de cobertura. También parte de esta dinámica del hecho punible, que tiene por finalidad este grupo impedir que logren grabar evidencias audiovisuales en el sitio del suceso mientras se comete el hecho punible. Pero nuevamente, ninguna de las personas acusadas en este juicio fue sindicada como parte del grupo, de este grupo de cobertura me refiero, ni tampoco fue alguna conducta acreditada por el Ministerio Público. Es decir, el señor San Mateo, de este análisis descriptivo de evidencia, señala que también dentro de la dinámica habría un grupo de cobertura, pero nada se dijo de aquello.
La testigo María Alejandra Galás señala que lo que ella realizó fue un informe de vinculaciones a través de la red social Facebook, a través de un programa llamado Análisis Notebook. Según sus dichos, este sería un programa de diseño gráfico que lo único que realiza, básicamente, son líneas. Pero la información proporcionada es extraída de ella misma a través de comentarios de Facebook, me gusta, extraídos de la propia red social. Tampoco está testigo, y señalo expresamente, no acreditando si efectivamente los perfiles de Facebook correspondían a las personas que se señala que corresponderían, y que son incluidos en una tabla de Excel por la propia funcionaria policial, y que luego este programa de diseño gráfico lo único que hace es señalar líneas. Absolutamente nada más. Pero este programa no realiza un análisis de la información proporcionada. Tampoco proporciona las fotografías que se encuentran en dicha gráfica que fue incorporada como prueba en este juicio. Y las que también quedó en evidencia, que no son parte de la red social. Es decir, ni siquiera este sistema Análisis Notebook extrae las fotografías de perfiles o algún otro elemento importante de las cuentas de Facebook. La testigo Tatiana Castillo Humada, también funcionaria del OS9, señala que las diligencias de observación tenían por objeto determinar la rutina y, por ejemplo, dónde estudiaban los acusados y qué realizaban día a día. Una vez efectuados estos seguimientos, bastantes seguimientos, como vimos en la prueba que fue presentada por el Ministerio Público, particularmente prueba audiovisual, se determinó que la rutina era que se juntaban entre ellos, estudiaban en diversos lugares de la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, iban a marchas. De hecho, uno de los seguimientos a Hugo Barraza y Constanza Gutiérrez se aprecia como ellos asisten a una marcha, al parecer, que sería del movimiento No Más AFP. Es decir, realizan diversas actividades acordes a su rango etario, son personas jóvenes. Claramente, no estamos en presencia de un grupo organizado destinado a realizar hechos delictivos. En este mismo sentido, el testigo Brian Muñoz Andrade, también personal de OS9, señala que luego de seguimientos y análisis de la evidencia, no se estableció una jerarquía en este supuesto grupo organizado, ni tampoco formas de financiamiento de este grupo. Una vez que se procede a la detención de los acusados, también se solicita al juzgado de garantía la autorización para la realización de allanamientos y entrada y registro de diversos inmuebles. El objetivo de aquello, como lo señalaron los funcionarios de OS9, era levantar evidencias como vestimentas, equipos tecnológicos, pero en este juicio lo único que vimos fueron evidencias materiales y particularmente vestimentas. Ningún otro elemento relevante que nos haga pensar que estamos frente a un grupo organizado se acreditó en este juicio, tal como lo señala toda la prueba rendida. La testigo Galás, que también declaró en este juicio, señala que se hicieron diversos vaciados telefónicos que no dieron resultados positivos. Y también se incautaron en el domicilio de Playa Ancha, tal como pudimos ver en las fotografías del allanamiento, 5 notebooks, donde tampoco se recopiló ningún antecedente relevante para esta investigación. Es decir, de toda la prueba incautada que se contemplaba en el auto de apertura de bastante volumen, ningún elemento para acreditar que esto se tratara de un grupo organizado fue acreditado. Ahora, una vez cuestionada la dinámica del hecho punible y los elementos del concierto previo, es necesario desvirtuar los elementos de corroboración que ha atribuido el Ministerio Público para acreditar la participación de mis representados. ¿A qué me refiero a esto? Básicamente que no existen pruebas suficientes para condenar y vencer y superar básicamente la presunción de inocencia que les favorece. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, respecto de don Rodrigo Araya, en su domicilio de Coquimbo se le incautan 3 prendas de vestir: un chaleco gris, una camisa color café y una camisa cuadrillé en tonalidades café, además de unas zapatillas marca Power. Respecto del levantamiento de evidencia, el testigo teniente Pablo Negrete, a cargo del procedimiento, señaló que los allanamientos se deben patronar a las personas que viven en el domicilio. Pero, particularmente en este caso, dicha acción no lo realizó. Es decir, en un allanamiento, buscando evidencias que fueran concluyentes respecto del hecho delictivo, no se determinó cuántas personas del sexo masculino podrían vivir o vivían en dicho domicilio.
Y, obviamente, podrían utilizar dichas prendas de vestir que son bastante comunes en sujetos de sexo masculino. ¿A qué me refiero? A las prendas que fueron incautadas. El testigo Franklin Toledo señala que se incautan evidencias útiles al contexto de la investigación. Es decir, lo que se buscaba eran prendas que tuvieran las mismas o similares características, luego ya de haber determinado la identidad de las personas. El perito Patricio Rubilar Solís, quien realiza los análisis de vestimentas incautadas en el allanamiento, señala que las vestimentas son similares en cuanto a color y diseño. Es decir, que era una camisa color café, un chaleco de color gris y unas zapatillas de marca Power. Las conclusiones de dicho peritaje, su señoría, parecen cuestionables en la medida de que señalar que una vestimenta tiene similitudes en cuanto a color y diseño, por ejemplo, que la camisa tenía botones, o que el hecho de que el chaleco tendría un cuello V o era de color gris, o que las zapatillas eran marca Power, no significa ningún elemento relevante para determinar que efectivamente la persona que cometió el hecho delictivo sea la misma persona que se señala que es don Rodrigo Araya. No se distingue en ninguna de las prendas que fueron levantadas e incautadas en el domicilio de mi representado signos, marcas, características especiales o relevantes que nos ayuden a concluir que son las mismas prendas que se aprecia el día de los hechos. Cabe ser presente que respecto de la camisa a cuadros, que también fue exhibida e incorporada como prueba material, se señala que no presentaba similitudes con la que supuestamente usaba mi representado el día de los hechos. El poco valor probatorio que se le puede dar a esta prueba va en directa concordancia con lo señalado por esta defensa en su alegato de apertura, ya que no existe ninguna prueba material ni científica que pueda arrebar las conclusiones que señala el Ministerio Público. Respecto de doña Constanza Gutiérrez, el día de su detención y allanamiento en su domicilio se le incauta una polera estampada, un teléfono celular y unas zapatillas marca Merrell, que es la evidencia número 134. La única evidencia exhibida e incorporada al juicio oral fueron las zapatillas marca Merrell. La polera estampada, que también fue levantada y que sería una de las principales pruebas incriminatorias en contra de mi representada, no fue exhibida en este juicio, ni menos fue incorporada como evidencia material. Respecto del celular, ya señalábamos anteriormente que ninguna información relevante de dicho celular pudo ser extraída para efectos de acreditar el hecho punible. Respecto de este punto y respecto de la averiguación de la prueba científica respecto de doña Constanza, el perito don Patricio Garcés Sepúlveda señala que realizó los análisis comparativos de doña Constanza Gutiérrez en el informe pericial 4583-2016, el que se realiza o es remitido básicamente a la Fiscalía el día 25 de julio, señalando en este informe que no fue posible verificar su rostro para realizar un análisis comparativo y tampoco fue posible individualizarla por las características de sus vestimentas y menos se realizó un análisis de topografía facial. ¿Cuál fue la razón que el perito señaló para que dicha cuestión no se realizara? Es que las fotografías tenían una mala calidad y por tanto no se podía realizar ningún peritaje comparativo ni del rostro ni de las vestimentas. Posteriormente, el mismo testigo señala que el señor fiscal le pidió un análisis complementario de dicho informe pericial, particularmente el informe de ampliación 4912-2016, que se remite al Ministerio Público el día 3 de agosto, donde se solicita nuevamente determinar la participación de doña Constanza en esta dinámica del hecho punible, estableciendo que las vestimentas presentan similitudes. Pero lo más insólito de este informe, y que también lo señaló el señor perito, es que señala que se utilizan las mismas fotografías que fueron utilizadas en el primer informe, de fecha 25 de julio, el que dio resultados negativos, toda vez que la evidencia remitida, y que en este informe, como ya habíamos señalado, con la evidencia remitida no fue posible realizar análisis comparativos. Posteriormente, este perito realiza el análisis de la vestimenta incautada en el domicilio de mi representada, señalando de forma categórica que la polera no corresponde a la polera que portaba la mujer que se encontraba marchando ese día. Y respecto de las zapatillas, se establece que presentan algunas similitudes en cuanto a color y diseño, pero no se puede determinar si correspondían o no a las zapatillas que usaba la persona que se ve en diversas fotografías en el transcurso de la marcha. ¿Y por qué? Porque obviamente no presentan las mismas características. En las fotografías exhibidas en la evidencia 85, fotografías del informe pericial,
El señor perito señala que en la fotografía 769 se ve a una persona con zapatillas color claro. Y posteriormente, al exhibir las fotografías de la evidencia 89, que se contenían en el informe 4912-2016, el segundo informe, señala el perito que son zapatillas de color blanco. Se ve en 2 ocasiones del video Quinta Visión con un polerón con manchas o eventualmente una polera, no queda establecido. Y después en la imagen... Señoría, ese punto no dice relación con la prueba rendida de mi representado. Básicamente, señoría, lo que queremos decir es que... continúo, señoría. Respecto de la prueba rendida respecto de la prueba científica para acreditar la participación de doña Constanza Gutiérrez, declaró en este juicio la perito Vanessa Saldías, quien realiza diversos peritajes. Realiza el informe pericial 4583, donde señala que la persona de don Rodrigo Araya, luego de realizarse los análisis comparativos de topografía facial, tendría ciertas similitudes. Al ser contraexaminado por esta defensa, se señala que serían 3 de 25 puntos de comparación. Respecto de doña Constanza Gutiérrez, en su análisis comparativo de topografía facial, señala que existirían 4 puntos de comparación respecto de los 25. Pero en este punto, su señoría, es relevante hacer hincapié en lo ya señalado anteriormente, que, con lo que señalaba el señor perito Garcés, que con las imágenes que se contaban para el primer peritaje no fue posible realizar análisis comparativos debido a la mala calidad de estas imágenes. Y en este sentido es cuestionable que con insumos de mala calidad se realicen pruebas que supuestamente tendrían el carácter de científica, lo que claramente puede alterar los resultados y las conclusiones. Lo que en este caso, y en el de todos los acusados, las conclusiones respecto de la prueba científica no parecen concluyentes. Señoría, ya para ir finalizando mi alegato de clausura, y lo que hice relación y que es advertido bastante en este juicio oral y también en los alegatos de clausura de los abogados defensores, lo que hice relación con las diligencias del personal de inteligencia, particularmente las diligencias que se contemplan en el informe número 76 de la Policía de Investigaciones y que fue remitido al Ministerio Público. En este punto es importante tener presente la garantía que se encuentra contenida en el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución Política. Y particularmente lo que señala el inciso 6, que establece básicamente que una sentencia debe fundarse básicamente en un proceso previo legalmente tramitado y que corresponde obviamente al legislador establecer las garantías de un proceso racional y justo. El procedimiento y la investigación en relación a esta norma constitucional deben ser racionales y justos. Y para aquello se contemplan en el ordenamiento procesal penal una serie de normas que regulan y encuadran básicamente esta garantía y que le dan contenido, sustancia a esta garantía. Particularmente el artículo 180 del Código Procesal Penal, el artículo 181 también de la misma disposición citada, y respecto del procedimiento, una regla relevante en este aspecto es la que contempla el artículo 309 del Código Procesal Penal respecto de la declaración de los testigos, y el derecho, consecuentemente, que tienen las partes de contraexaminar al testigo tal como lo contempla el artículo 330 del Código Procesal. En atención a estas normas, el tribunal no puede valorar las declaraciones de los 3 funcionarios de la PDI que declararon en este juicio. ¿Y por qué? Porque la afectación de dichas garantías se basa básicamente en la falta de delimitación de los márgenes de su actuación o, en otro sentido, en la amplitud de las diligencias de los funcionarios de inteligencia. Según el artículo 22 de la ley 19.974, que regula básicamente la actuación del personal de inteligencia, la conducción de los servicios de inteligencia depende del mando de las instituciones de cuales depende. En este caso podría ser Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile. El testigo Gonzalo Isla Manríquez señaló que sus labores el día de los hechos se referían a labores de recopilación de información en base a la función de inteligencia. Básicamente eran funciones preventivas y el contexto daba para levantamiento de información. Solo se recopila información que se entrega a sus superiores. Este mismo testigo señala que tomó variadas fotografías, pero solo 4 fueron utilizadas para realizar el informe 76.
Y el mismo día de los hechos se hizo entrega de estas fotografías, toda la cámara digital con todo el contenido, que eran mucho más de 4 fotografías, al cuartel Uruguay. No se estableció tampoco ningún levantamiento de cadena de custodia, toda vez que claramente esas fotografías tenían por objeto labores de inteligencia y no de investigar algún ilícito en particular. En igual caso, y en el mismo sentido, se encuentra, y también pudimos ver la declaración del testigo César Flores Curiqueo, quien también tomó una serie de fotografías y las entrega sin saber el destino de aquellas. De hecho, declara que el año pasado, es decir, el año 2017, recién tuvo referencias de para qué habían sido utilizadas dichas fotografías porque es citado por el señor fiscal para prestar declaración ante el Ministerio Público. Y relevante en este punto que dice relación con la afectación de garantías fundamentales es la declaración del funcionario de la PDI, don Iván Navarro Carvajal, quien realiza este informe 76. Su labor, en sus dichos, consiste en tratar de dilucidar si conocía o no a alguno de ellos, ¿ya? Y cuenta con un reporte de información previo. Un reporte que no sabemos si constituye un informe en términos materiales, si constituye algún documento, sino que solamente señala que existiría un reporte con información previa de una actividad que se denominaría Jornada contra la Devastación del Territorio y que sería un evento o algún suceso próximo a los hechos. Sin embargo, se señala que esto sería de marzo del año 2016, es decir, aproximadamente 2 meses antes del hecho punible. Y una cuestión relevante en este aspecto que él señala que le resulta familiar el rostro de determinadas personas, como se aprecia en las fotografías 22-23 de la evidencia 60. Esta palabra que utiliza el testigo, resulta familiar, su señoría, parece bastante cuestionable. ¿Y por qué? Porque se ignora quién realizó el reporte anterior. Se ignora cuál sería el método utilizado para identificar. Él no sabe quién identificó a las personas de marzo del año 2016. Y la justificación y la argumentación que en reiteradas ocasiones señaló el testigo es que el testigo, conforme al artículo 38, no puede revelar quién realizó dicho reporte, es decir, no puede revelar ningún antecedente en ese sentido. Entonces, el problema que constituye dicha prueba es que no podemos saber cómo se obtuvo dicha información, siendo una de las informaciones más importantes, porque identifica a 5 personas y personas que antes de este informe, antes del 14 de junio del año 2016, no se tenía ninguna información, pese a que el señor Mandiola señaló de que se realizaba una investigación con 32 personas con una metodología claramente determinada y que nada arribó a ninguna conclusión ni tampoco al señalamiento de las personas que se encuentran aquí presentes. El artículo 22, inciso segundo de la Ley 19.974, señala que las actividades de inteligencia comprenden el procesamiento de información relacionada con personas, grupos u organizaciones que de cualquier manera afecte o puedan afectar las condiciones del orden público y la seguridad interior. Y aquí una pregunta. ¿Quién determina dicha afectación o la eventual afectación de dichos bienes jurídicos protegidos? ¿Cuáles son las justificaciones y las razones de aquello para realizar supuestamente esta investigación que se estaría realizando desde marzo del año 2016? ¿Cómo se justifican las actuaciones autónomas de la Policía de Investigaciones en marzo del año 2016 en un lugar denominado Espacio Fábrica? Podemos decir que en este juicio nada de aquello se puede acreditar. En el informe 76, según dichos del funcionario Iván Navarro, se logra identificar a lo menos a 19 personas que participaron en los hechos. Sin embargo, solo algunas de esas personas se encuentran aquí presentes. Y paradójicamente, esas personas son las personas que se verían en las fotografías de marzo del año 2016. El problema de aquello es que la identificación de los acusados proviene de una actuación autónoma de los servicios de inteligencia, sin control judicial, ni tampoco ajustándose a las garantías contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal y que fueron citadas por mí al principio de este apartado y también fueron reseñadas por mis colegas defensores el día de ayer. Y por tanto, su señoría, no se puede dar valor probatorio a los testimonios de estos 3 funcionarios policiales, funcionarios del sistema de inteligencia de la PDI.
En atención a mis alegaciones, su señoría, es que en el juicio, con la prueba rendida, no podrá superarse el estándar necesario para acreditar ni el hecho punible ni la participación culpable de los mismos de mis representados, y deberá dictarse en consecuencia la respectiva sentencia absolutoria respecto de doña Constanza Gutiérrez y don Rodrigo Araya. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora entonces escuchar el último alegato de clausura de la defensa restante. Señor Miranda, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Inicié este juicio oral, señor presidente, advirtiendo del límite difuso que existe entre la mera especulación y la confusión o, lisa y llanamente, el engaño. Esto en relación a que la evidencia en la carpeta de investigación solo podría ser presentada como prueba inculpatoria mediante artificios y conjeturas sin base fáctica ni lógica, además del hecho indiscutido a la fecha que todo este constructo tenía como base fundante un informe de inteligencia introducido a sede penal de manera ilegal e infraccional de garantías constitucionales. Luego de este juicio oral, señor presidente, creo que mis apreciaciones iniciales se quedaron cortas. En el transcurso de la audiencia de juicio se fue confirmando con creces cada una de las falencias adelantadas y que paso a reseñar. Primer punto, con respecto a la calificación jurídica del delito de incendio con resultado de muerte. Hago la defensa se suya, las alegaciones del punto de vista doctrinario y legal ya reseñadas por mis colegas defensores para centrarme solamente en el punto de la previsibilidad, pero bajo otro aspecto. Lo previsible es la presencia de personas en los pisos superiores del edificio siniestrado. Vamos al testimonio respectivo. Testigo 6, señor Rabí. El día anterior decían abrir farmacia ahumada previendo incidentes. Testigo 8, señor Bamondes. Local Cruz Verde Pedro Montt con Francia, cerrado, en realidad tapiado, con fierro inclusive, y local de las Heras abierto, pero con 7 funcionarios, de los cuales 4 son guardias, cuando lo común es que exista 1 o máximo 2 guardias en días normales. Testigo 48, Javier Jiménez, y testigo 18, Ernesto Delgado, bomberos de Valparaíso, quienes declararon en estrados que se encontraban acuartelados por posibles incidentes y, de hecho, el día de los hechos, su carro bomba se encontraba en la Plaza Bismarck, en la parte alta de Valparaíso, para concurrir de manera presta a algún lugar en que fueran citados por ocurrencia de estos más que previsibles incidentes. Testigo don Cristian Castillo, testigo 39, y testigo 40, don Cristian Duarte. Los supervisores de don Eduardo Lara, quienes, estando en conocimiento desde el día anterior de su presencia, explicaron algunos hechos relativos al día del 21 de mayo, ya reseñados por mi colega anterior, pero lo que parece importante a esta defensa es la declaración de que don Eduardo Lara no tenía contrato de guardia de seguridad, solo de auxiliar portero, y la explicación absolutamente ilógica es que él se encontraría en ese lugar por la posible concurrencia de algún concejal o alguna otra persona al edificio siniestrado. A partir del testimonio de don Cristian Castillo y don Cristian Duarte, se ingresó el video de Canal 13 o otro medio de prueba 53, en que aparece la señora abogada, secretaria del Consejo Municipal, Marieli Valdés, denunciando prácticamente entre todo Chile que el encierro del señor Lara y su trágico deceso era producto de una imprevisión, a lo menos, de los supervisores de la municipalidad. Testigo 51. Don César Flores Curiqueo, funcionario de la PDI, adscrito a la GIPOL, quien se aposta cerca de las 8:30 de la mañana frente al local siniestrado
presto a tomar imágenes de quienes participen en los eventuales incidentes. Declaró que tomó alrededor de 100 imágenes en el transcurso de esas horas. Me detengo en este testigo, señoría, dadas las serias implicancias que tiene su presencia frente al sitio del suceso y su omisión frente a la comisión de un delito en flagrancia. Podemos inferir, esta vez con base, que este funcionario debe haber sido el primer policía que advirtió el hecho investigado. Sin embargo, nos señaló que no estaba actuando como policía, sino como agente de inteligencia. Ardua y kafkiana tarea aclarar su función como funcionario público en esta trágica situación. A lo menos un desdoblamiento bastante llamativo en cuanto a su función y responsabilidad como funcionario público y como funcionario de la Policía de Investigaciones. Prever algo en la capacidad del ser humano de anticiparse a algún acto o hecho y ejecutar las medidas adecuadas tendientes a resolver o disminuir sus consecuencias. Como lo afirmé en el alegato de apertura, lo único previsible para el hombre medio era la más que probable ocurrencia de incidentes esa mañana del 21 de mayo en ese lugar. Con respecto al aspecto doctrinario, señoría, y sobre todo, habiendo señalado el Ministerio Público su intención de confirmar como dolo eventual, en este caso de la muerte del funcionario, la trágica muerte y lamentable muerte del señor Eduardo Lara, es que se hace esta alegación con respecto a la previsibilidad. Algunos alcances, segundo punto, señoría, acerca de la investigación y la evidencia aportada en juicio. Todos sabemos que el objetivo de toda investigación penal es arribar la verdad, o lo más cercano de ella que se pueda, a partir de los hechos investigados, ciertamente que no a cualquier precio, y para eso están los controles señalados en la ley. Además, en esta investigación, el ente persecutor debe hacerse cargo por mandato constitucional, tanto de las pruebas y evidencias que señalen la culpabilidad de los imputados como de aquellas que los absuelvan. Esto que parece de perogrullo se debe ver sintetizado en la audiencia de juicio oral que nos convoca. La pregunta que debemos hacernos, señoría, es si el resultado de esta investigación logró despejar las dudas acerca del hecho punible y si existió algo parecido a prueba que acredite, más allá de toda duda razonable, la participación de mi representado, don Miguel Ángel Varela Veas, en ambos delitos por los cuales está siendo ajusticiado. Para eso debemos intentar encontrar un hilo conductor en la evidencia aportada en juicio. Primero, es un hecho indesmentible, ya finalizada la prueba del Ministerio Público, que el OS9 de Carabineros llevaba adelante diversas líneas de investigación con sospechosos identificados al 14 de junio del año 2016. Líneas de investigación que fueron abandonadas al momento de recibir el informe 76 de la inteligencia policial. El origen del informe 76 de la Jefatura de Inteligencia lo firma el señor Leiva, director de la JIPOL, quien nos declara en estrados para al menos dar razón de lo contenido en él. Tenemos que recibir la confusa explicación del señor Navarro, testigo número 50, en cuanto que él elaboró dicho informe y sería el mismo que firma su superior. El señor Leiva procede a liberar el secreto de dicho informe y acá también tenemos que hacer un acto de fe. No existe ningún documento u oficio presentado en juicio que acredite dicha liberación de acuerdo a la propia ley de inteligencia. Propia ley de inteligencia invocada constantemente. Los testigos Navarro y Flores e Isla, testigo Flores número 51 e Isla número 52, se acogen al artículo 38 y también tenemos que hacer un acto de fe respecto a la veracidad de sus acotados dichos. Lo cierto es que de lo relatado en estrados, dicho informe 76 contenía la individualización al menos de 5 sospechosos, hecho nombres que fueron referidos tanto por el señor San Mateo como por la capitán Tatiana Castillo,
El señor Navarro solo se acordaba de 2 nombres y se acordaba que podrían haber sido 4 las personas identificadas en dicho informe. 2 de ellos presentes como imputados. ¿Qué pasó con los otros 3 blancos de investigación señalados en dicho informe? ¿Cómo es posible que la jefa del OS9, doña Tatiana Castillo, señala que existían 3 de los acusados señalados en dicho informe? Don Miguel Varela, desde ya lo sostenemos, y está claro, de acuerdo a las declaraciones, no aparece señalado en dicho informe. Y esto adquiere una relevancia a posteriori cuando veamos el aspecto de la eventual participación de don Miguel Varela en autos. A esto se suma, señoría, cómo el comandante Mandiola, teniente coronel Mandiola, jefe de la investigación del OS9, declaró que sacó al principal sospechoso hasta ese momento, señalado como Molotov, tanto en el peritaje de la funcionaria Galás, como presente y ratificado por la capitán señora Castillo, a lo menos 3 informes policiales. Por sí y ante sí, que él asumía la responsabilidad como jefe, señalando que decidió sacarlo como objeto de investigación por su manera de caminar y porque era un poco más alto que la persona que lanza la molotov. Todo esto, siendo al final reconocido después de su lata exposición por el señor Mandiola, que eran apreciaciones personales. Y además porque conversó con el director del hospital donde supuestamente trabajaba este sospechoso, sin quedar consignada, señoría, ni la diligencia, ni menos aún la declaración que tendría que haber prestado, suponemos, esta persona que ayudaba a descartar al principal sospechoso que tenían de lanzar la molotov hasta el momento el conjunto del OS9 de Carabineros. De la declaración de los testigos Flores e Isla, de la GIPOL, se desprende que en total sacaron al menos 300 fotos operativas. El señor Mandiola declaró que recibió de alguien que no recuerda, en el cuartel de investigaciones de la calle Uruguay, un CD con 17 fotos. ¿Cómo no concluir que se trata de un señalamiento totalmente sesgado y dirigido a un grupo de ideas supuestamente anarquistas, como fue declarado en más de una ocasión por algunos de los testigos? ¿En qué parte del Código Procesal Penal o de alguna ley se indica el modo de introducir legalmente dicha información en juicio? ¿Bajo qué premisa legal se violenta de esta manera el principio de legalidad y las garantías constitucionales al debido proceso? Estamos ante un ejemplo clásico del fruto del árbol envenenado. Una actuación de un órgano de inteligencia autónoma de cualquier control jurisdiccional y sin ningún control o instrucción de quién tiene la dirección exclusiva de la investigación penal en la República, cuál es el Ministerio Público. Según los dichos de los oficiales Mandiola y Castillo, jefe y subjefe de la investigación, y además del funcionario San Mateo, no habría habido manera de llegar a las identidades de los 2 imputados señalados en el informe 66 sin el señalamiento de este órgano de inteligencia, cuya función ya está de sobra dicho, tanto por los testigos declarantes como por los demás colegas, no es producir prueba para ser usada en juicio, sino recabar información y transmitirla según indica la ley a quien corresponda. En este caso, se usó el concepto de insumos para ser utilizados por el OS9 de Carabineros. Desde ya, consideramos que no puede ser considerada como prueba legal lo establecido en el informe 76, no puede ser valorada y por ende nada de lo que derive de ella. Con respecto a la participación de don Miguel Varela Vegas en los hechos investigados,
La conducta punible del señor Varela, según el auto de apertura, comenzaría a las 11:42 horas, precisa hora que sale en el auto de apertura en los hechos investigados. Posterior a los hechos en el local Entel, al intento de cerrajamiento. Lo ilógico de esta construcción en los hechos establecidos en la acusación fiscal es que se había puesto de acuerdo previamente con los otros coimputados para efectuar la acción punible. En primer lugar, ¿cómo se llega a don Miguel Varela en la investigación en esta minería de datos tan comentada durante el juicio? Según el señor Mandiola, Miguel Varela aparece en la minería de datos por desórdenes públicos, no se establece como sujeto de interés al no estar mencionado en el informe 76. Posteriormente, doña María Galás, a fines del mes de junio, le señala, creo que sé quién lanzó la bomba. Y en la minuto 1 hora 07:05 segundos de su tercer set de declaraciones, señala que se llega a don Miguel Varela a través de Junoy llegamos a Varela en relación al trabajo de Galás, o sea, por la interceptación telefónica. ¿Qué dice el señor San Mateo? Minuto 17, número 20. Persona asociada como amigo a Hugo Barraza, Miguel Ángel Varela Beas, aparece como sujeto de interés, es googleado, labor que no realiza él personalmente, y aparece asociado a incendios el año 2008 en el sur. La funcionaria Galás declara, ya lo reseñado por mis colegas, mediante una tabla Excel confeccionada por ella, se introduce al software y este lo señala como sujeto de interés al vincularlo al señor Barraza y al señor Ríos. Minuto 36, número 30, Varela como objeto de interés posterior a este vínculo de Facebook, antecedentes penales detenido por desórdenes públicos. La misma señora Galás que había citado al señor Mandiola. Y en el minuto 38 ella dice que hay un suelto de prensa que se encontró en Google por la quema de unos camiones en la ruta Quilco Sur, no especificando ni fecha ni dato al respecto. La capitana Tatiana Castillo, en el minuto 25-28 de su declaración, el vínculo de Facebook es entre Ríos y Varela. Ella busca antecedentes penales y policiales. Y en Google, ella es la que encuentra el vínculo en un incendio de camiones en el sur, no pudiendo señalar en qué página encontró esa información, menos el tenor de la información. Vale hacer notar en este momento, señoría, que don Miguel Varela Beas tiene irreprochable conducta anterior en su acto de filiación, hecho reconocido, obviamente, por el Ministerio Público. Lo único que podemos inferir de la supuesta participación del señor Varela en la marcha, al menos podríamos inferir, es que de acuerdo a testimonios de oídas reseñados por el señor Mandiola y don Pablo Cabezas, testigo 31, es que si estuvo presente Miguel Varela ese día, habría llegado al sector de Errázuriz, se junta con el señor Ariel Carrasco y no tuvo ningún contacto con los otros coimputados hasta que se introduce a la marcha y ya se habían iniciado los incidentes frente al local de Entel. Esto testimonio de oídas, pero a lo menos podríamos tener un indicio de la participación del señor Varela en la marcha. Testimonio de oídas entregado por un funcionario de Carabineros. Aparte de este testimonio de oídas, que obviamente imposibilita sostener la tesis del concierto previo, la única evidencia pareciera ser la declaración del testigo Juan Robles, quien señaló que el año 2013, en la pensión propiedad de su padre, estuvieron viviendo Miguel Varela, Felipe Ríos y Hugo Barraza, no pudiendo asegurar que fueron contemporáneos en las mismas fechas en esa pensión.
difícil poder establecer, señoría, imposible, a mi modo de ver, un concepto previo, dada la diferencia temporal que ocurre entre ambos hechos. El testigo 35, don Claudio Escobar, introduce el testimonio de Odías también, de doña Paloma Alegría, quien señala que don Miguel Varela Beas habría llegado a su domicilio, ubicado en un cerro de Valparaíso, a las 11 de la mañana de ese día 21 de mayo. Y en los mismos términos, don Carlos Nauto habría declarado que don Miguel Varela Beas llegó a la pensión y bajó a la marcha para ubicar al señor Carrasco por un cumpleaños sorpresa que le tenían a la novia. Esos son la prueba indirecta de Odías que existe con respecto a la presencia de don Miguel Varela en la ciudad de Valparaíso, la eventual presencia de don Miguel Varela Beas en la ciudad de Valparaíso. No existe nada, ni prueba directa ni indirecta, que lo sitúe en la cercanía del lugar de los hechos. Los reconocimientos que se establecen a partir y que fueron reseñados por ambos testigos antes citados, obviamente que fueron absolutamente dirigidos y sesgados. Ya el señor Varela había sido detenido, le mostraron previamente los videos donde él aparecía y luego le mostraron el set de fotos. Eso no resiste el menor análisis, señoría, con respecto a la credibilidad de dicho reconocimiento, más aún si en este caso son de oídas. Doña María Galás asocia en el minuto 40, el tráfico telefónico establecía que el titular del teléfono con el cual sitúan a don Miguel Varela en la ciudad de Valparaíso, el titular sería el hermano de don Miguel Varela. Ante la pregunta obvia de si se había realizado alguna diligencia tendiente a verificar alguna declaración con respecto al uso del celular por parte del hermano señor Varela, no se realizó ninguna diligencia tendiente a establecer el uso del titular, que en este caso es el hermano. En el informe presentado no existe tampoco la ubicación de la celda de la cual habrían surgido o recibido los llamados por este celular. Un aspecto básico en cualquier informe de tipo tráfico telefónico. Con respecto a la capitana Tatiana Castillo, ya informamos que el aporte que hace con respecto a don Miguel Varela Beas, este googleo incompleto, inexacto además, con respecto a él. Pero lo importante de doña Tatiana Castillo es que reafirma, insisto, junto con el señor Mandiola y el señor Mateo, que la Fiscalía hace la recepción del informe secreto en el minuto 10 de su declaración, informe secreto de la PDI, con fotografía que se indicaban identidades y algunos sujetos. Este punto es importante porque al ser consultada acerca si tenía conocimiento de si se había emitido algún informe con respecto al desechamiento de la sospecha con respecto al sospechoso principal que tenía el OS9 de Valparaíso hasta la fecha, señaló de manera taxativa que ella no tenía ningún informe a la vista con respecto a las razones que había tenido el señor Mandiola para desechar al primer sospechoso. 8 actos de fe. Finalmente llegamos, señoría, a lo que parecía la prueba concluyente por parte de la Fiscalía, que eran los análisis comparativos de la ropa y los análisis topográficos faciales. El señor Chavarría, un testigo 26, declaró que incautó la 8 de mayo 97, un buzo color negro con franjas, la 99, la mochila color café, 101, gorro color negro, 102, buzo color negro y 103, las famosas zapatillas Michelin. Durante todo el juicio, en varias ocasiones, tuvimos que escuchar que una de las evidencias importantes era que esta persona encapuchada, que se encontraba frente al local de farmacia Ahumada, tenía un pantalón azul con una franja celeste o azul. Más clara, en todo caso, que el pantalón
que servía de base para esta franja. Y que este pantalón correspondía a una evidencia incautada en la casa de don Miguel Varela en La Serena. Pues bien, se incautaron 2 pantalones en la casa del señor Varela. Supongo que se ingresó el que tenía más parecido con el que se sostuvo en estrado durante el juicio. Pues bien, este pantalón incautado en la casa del señor Varela, todos lo vimos, tenía 2 franjas de color azul, además que tenía un logo blanco en el muslo izquierdo, característico de esa marca New Balance, si mal no recuerdo, evidente ante cualquier fotografía o ante cualquier vista. Entonces no es casualidad que en el alegato de clausura de mi colega señor fiscal, él no haya mencionado siquiera el pantalón como una supuesta evidencia. Desapareció mágicamente al ser contrastada con la prueba material presentada. Con respecto a la zapatilla Michelin, ya estamos claros que ni siquiera se dieron el trabajo de averiguar y poner en conocimiento de UCIA qué número correspondía a la zapatilla Michelin incautada en el domicilio de la abuela del señor Varela, la cual entregó voluntariamente para evitar males mayores. Ni siquiera estaba en su casa, estaba en la casa del abuelo, y don Miguel Varela, de acuerdo a los testimonios de las personas que practicaron el ancha y registro, lo entregó voluntariamente. Pues bien, no sabemos qué número era el calzado. Frente a la pregunta de si era posible realizar un examen, una comparación, como la hizo don José Domingo Cáceres con respecto a la estatura, el señor Mandiola dijo que era imposible porque el día que fueron a realizar ese examen, el edificio estaba con andamios. Bueno, la pregunta obvia es, ¿y cómo pudieron hacerla con respecto a la estatura del señor Cáceres y no pudieron hacerla con respecto al zapato? No le dieron mayor importancia. Solamente un alcance, señoría, con respecto al perito 17, José Domingo Cáceres, que me pareció escuchar al señor fiscal que su conclusión era que la estatura de la persona no era superior a 1,70 m. Lo que realmente dijo don José Domingo Cáceres es que la estatura de la persona indicada como sospechoso de tener la bomba Molotov no tiene una estatura inferior a 1,70 m, o sea, parte del 1,70 m, para hacer las comparaciones respectivas, aunque sean visuales. El informe que nos iba a dar la certeza, y en eso sí que estábamos contestes con el comandante Mandiola, quien señaló que después de todas las conjeturas y especulaciones, solamente podíamos alcanzar un grado de certeza gracias a los peritos o la VOCAR. En este caso, la perito número 6, la antropóloga física doña Vanessa Saldías, realizó diversos informes y peritajes con respecto a don Miguel Varela. El primero de ellos, el 4661, que estableció similitudes en las vestimentas. El informe 4583-17, un análisis topográfico facial entre la foto aportada por el registro civil y una foto de Facebook aportada por el OS9 de Valparaíso. Ese es el análisis topográfico facial que realiza el laboratorio de criminalística Carabinero, en este caso la antropóloga física. La foto del registro civil con una foto aportada por el OS9 de Valparaíso, suponemos, tomada en el mes de junio o julio, durante los seguimientos, y en la cual, como conclusiones, existen entre esas 2 fotos 3 similitudes dentro de 24 posibilidades. O sea, estamos arribando, después de ingentes recursos y tiempo gastado en la investigación, que la persona que sale en una foto de Facebook es parecida a la persona que sale en la foto del registro civil. El informe 4910, ampliación del anterior, 2017. Comparación entre foto operativa número 12 del informe 76 de la GIPOL, de sujeto encapuchado apoyado en dintel de puerta
con un objeto cerca de su pie izquierdo que impresiona como una botella, palabras de la perito, y un fotograma extraído de video del señor Zapico, sujeto a rostro descubierto, sindicado eventualmente como el señor Varela. Similitudes entre esa foto operativa y un fotograma de una persona situada en lugar distinto al sitio del suceso. Solapa casaca, tonalidad más clara que el resto de la vestimenta, casaca oscura con mangas largas, pantalones largos de color oscuro. Entre la persona que está apoyada en el dintel con algo que impresiona como una botella y la persona que tira el objeto incendiario a la farmacia Ahumada, solamente encuentran 3 similitudes. Finalmente, en este informe, minuto 30, del último segmento de la declaración de la perito, fotos 59 y 60. Se realiza una comparación entre la foto del NUE 37-17-267 correspondiente a acercamiento, fotograma de video del señor Zapico y una foto operativa NUE 29-42-705 realizada eventualmente a don Miguel Varela con posterioridad a los hechos investigados. Conclusión, una similitud. ¿Cuál es esta? Barba que rodea el rostro. Esta es la prueba científica que vendría a dar certeza a las ya débiles, escasas y casi nulas evidencias aportadas durante el juicio. Por todo lo anteriormente señalado, su señoría, y por la evidente insuficiencia de la prueba presentada para acreditar la participación de don Miguel Varela Beas en los ilícitos investigados, es que solicito su absolución con expresa condena en costas, por no haber existido ningún motivo plausible para llevar adelante la persecución penal en contra de él, tal cual ya ha sido ratificado por 2 jueces de garantía y 6 ministros de la Ilustrísima Corte de Valparaíso, con los mismos antecedentes, menos confusos incluso, que los presentados ante UCIA. Es todo, señor. Bien, como habíamos acordado, vamos a dejar para mañana las réplicas del Ministerio Público y de las querellantes, y para el día lunes las réplicas de las defensas. Mañana a las 9 de la mañana, entonces. Señoría, Dígame. con mucho respeto quería hacer una solicitud. Lo que pasa es que el día de mañana, o sea, el día de hoy tengo que viajar a Santiago y tengo que quedarme. Entonces quería solicitar si es posible poder comenzar a las 10 para poder viajar durante la mañana y llegar a la ciudad de Valparaíso. No tenemos ningún inconveniente. Gracias, señoría. Entonces mañana a las 10 de la mañana para escuchar las réplicas de Fiscalía y querellante. Tengo dentista, sí.